permaneciendo firmes en medio de las pruebas. Estamos tratando una serie de estudios que lleva como tema fieles en la casa de Dios, y ya hemos tratado el tema número 1, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Luego, la semana pasada estuvimos viendo el tema administradores fieles de la gracia de Dios. Y hoy estaremos tratando el tema, ya mencionado, permaneciendo firmes en medio de las pruebas. El tema de la prueba, en la Biblia, como muchas cosas, es a veces muy mal entendido. ¿Por qué? Porque creemos que todo lo que pasamos es prueba de Dios. Y no todo lo que nos pasa es prueba de Dios. Es decir, Dios no solo prueba, sino que también permite la prueba. ¿Tiene un fin la prueba? Sí. ¿Cuál es ese fin? En primer lugar, que Dios sea glorificado, o Dios se glorifica, y nosotros vemos la fidelidad de Dios. Ahora, no todo lo que a usted le pase es una prueba que viene de Dios, sino que son circunstancias de la vida que a usted o a mí nos pueden pasar. Pero vamos a ir desarrollando eso a medida que vayamos viendo el tema de hoy. ¿Por qué decimos eso? Porque el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con una prueba que será sometido el padre de la fe llamado Abraham. Esta fue una prueba de Dios. Fue Dios mismo que lo probó. Que adelanto que no es lo mismo que Dios te pruebe y que Dios te tiente. No es lo mismo. Dios no tienta a nadie, pero sí Dios nos prueba. Adelanto también otra cosa. El hecho de que Dios nos pruebe no es para que Dios sepa algo de lo que va a pasar. Hay personas que dicen, no, porque Dios permite la prueba para saber si nosotros de verdad somos fieles. Y eso no es verdad. Porque si decimos eso, estamos diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo. Entonces existe un atributo de Dios que se llama la omnisciencia, también conocido como el preconocimiento de las cosas que Dios tiene. Es decir, Dios sabe todo lo que va a ocurrir antes de que pase. Yo decía en un tema que estábamos tratando en un grupo, que a pesar de que Dios sabía que nosotros íbamos a pecar, Dios se arriesgó y nos creó. Y me dice ese hermano, no, yo no puedo compartir eso. ¿Cómo te va a decir que Dios se arriesgó a crear al hombre? Pues entonces Dios no sabía lo que estaba haciendo. Entonces yo le respondo, existe algo que se llama riesgo calculado. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios tomó el riesgo de crearnos a nosotros a sabiendas de que íbamos a fallar, pero Él calculó todas las cosas. Por eso no tuvo temor, ni miedo, ni inseguridad a crearnos, porque lo sabía. Él calculó tanto que Efesios 1:3 nos dice que Él, a sabiendas de que íbamos a pecar, Él nos escogió incluso antes de habernos creado. Ya Él lo tenía todo calculado. Antes de que Dios hiciera todas esas cosas,
la tierra, el cielo, el universo en general y la corona de la creación que es el hombre. Antes de que eso sucediera, antes de que Dios comenzara a decir, ordénate la tierra, sepárese la luz de las tinieblas, el sol, póngase aquí, la luna para allá, las estrellas allá, el mar no pasa de ahí. Antes de que Dios comenzara a hacer todo eso, ya Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. Incluso cómo lo vio hecho antes de que fuera hecho. A veces eso resulta como medio complicado, pero no lo es. Si aprendemos lo que se conoce o conocemos lo que se conoce como los atributos de Dios. Permaneciendo firmes en medio de la prueba. Usted va a buscar al libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a tomar los versículos del 1 al 22 o al 14, puede ser. ¿Lo tiene ahí? Si usted lo tiene, va a leerlo conmigo. Si usted no tiene una Biblia, use su celular. Si no tiene la Biblia ni el celular, hay grave problema en usted. Hay grave problema en usted. ¿Verdad? Porque si no tengo la Biblia física y no la tengo descargada en el celular, hay grave problema conmigo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un Dios que no conozco. Y hablar de lo que usted no conoce, eso es problemático. No, pastor, yo la leo en mi casa, tranquilo, yo no tengo que leerla aquí en la iglesia. Bueno, pero es que hoy vinimos a estudiar la Biblia precisamente. Hay que leerla aquí. Bien, vamos a leer. Génesis capítulo 22. Dice el versículo 1. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí
a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Interesante, ¿verdad? Esta lectura, interesante, porque de entrada Dios está pidiendo lo imposible. Eso es imposible. ¿A cuál de ustedes que se le ofrezca eso se atrevería a ceder a esa petición? Es más, hoy, si Dios le dijera, cosa que eso no va a suceder, dame a tu hijo, usted, hermano, tiene que mirar para arriba y para abajo para ver si es Dios que se lo está diciendo. ¿Y por qué yo le digo que eso no va a suceder? Porque eso tenía una tipografía en donde estaba presentándose Dios en la forma de Abraham y estaba sacrificando al hijo en la forma de Isaac. Así que si alguien le dice a usted, sueño, una visión, lo que sea, Dios me ha dicho que entregue a mi hijo y lo sacrifique, no se atreva a hacer eso, porque eso Dios no lo pidió jamás. ¿Escuchó? Jamás Dios pidió eso en las Escrituras. A nadie. Presénteme a alguien que Dios haya pedido para que volviera a hacer eso otra vez. Jamás. Ahora, vamos a ver qué nos enseña todo esto que hemos leído. Contexto histórico y redentivo. Génesis 22 se ubica después del cumplimiento de la promesa. Isaac ha nacido en Génesis 21. Recuerde que Dios le había prometido a Abraham un hijo 25 años atrás cuando lo llamó. Tenía Abraham la edad de 75 años en el capítulo 11 del libro en el capítulo 12 del libro de Génesis. 75 años tenía Abraham. Después de ahí, cuando Dios lo llama a ese mismo momento y le dice, sal de tu tierra y tu parentela y yo te llevaré al lugar que tú no sabes para dónde va, pero tú vas para allá. Y Abraham salió en fe y se fue. Tenía Abraham la edad de 75 años. Y ese mismo llamado tenía contenido una promesa que era que Dios le iba a dar un hijo. Abraham y Sara sabían muy bien que ella no podía tener hijos, porque había esterilidad en Sara. Pero siendo así, Abraham confió en Dios y se aventuró a lo que Dios había dicho. Pasaron todo ese tiempo, esos 25 años, intentándolo y nada. Y Abraham le reclama a Dios, pero ven acá, tú me prometiste eso y yo no veo nada. Incluso Abraham hasta se desesperó y accedió al pedido de su esposa Sara para que él tuviera el hijo con la esclava Agar. Y Abraham accedió y tuvieron a Ismael. Pero Dios le dijo a Abraham, ese no es el que yo te voy a dar, porque ese te lo diste tú. Ese no es el que yo te voy a dar. Yo te dije que era ese. No, yo no te lo he dado todavía. Tú te desesperaste y fuiste a buscarlo donde no era, pero no es donde tú lo busques. Cuando yo te diga que es. Cuando ya para que se mostrara que Dios estaba presente y que Dios iba a cumplir, Dios esperó lo imposible. ¿Qué era lo imposible? Sara es vieja, ya su periodo menstrual había cesado, es vieja. Abraham, aunque tenía todavía fuerza, pero no podía nada porque ya estaba medio quedado. Y imagínense, pues más fuerza que haga y la mujer no nada, y imagínense qué va a pasar. Entonces Dios esperó hasta ese momento para que viera que no era Ismael, sino el que Dios le iba a dar. Bien, al cabo de 100 años tenía Abraham cuando en ese momento le da Dios a Isaac. Dios cumple esa promesa. Por lo que Abraham no es probado en la espera, porque ya Abraham había cumplido. Abraham esperó, metió la pata, pero volvió y se compuso y dijo, pues está bien, vamos a esperar cuando tú quieras. Y esperó, sino en la posesión. Posesión es cuando le llega el hijo, cuando ya lo tiene, no chiquito, sino ya grande. Tenía más o menos Isaac entre unos 14, 16 años, por ahí se calcula que tenía Isaac, cuando
Dios le pide esto. La prueba no surge en el vacío, sino dentro del marco del pacto que Dios ha establecido con él. ¿Estableció Dios un pacto con Abraham, sí o no? Sí. ¿Cuál fue el pacto que Dios le hizo a Abraham? No solo que le iba a dar un hijo, que iba a ser un pueblo, una nación, y Dios lo ratificó. Creo que en el capítulo 18, 19, Dios ratificó ese pacto cuando le dijo: sacrifica tus animales, pon la mitad para allá, la otra mitad para acá. Y yo soy el que voy a pasar por el medio y te voy a demostrar que yo mismo voy a cumplir. Y no juró ni por el cielo ni por la tierra, sino juró por él mismo. Es decir, Dios juró por él mismo, porque ¿por qué otra cosa puede jurar Dios? Si lo más grande que hay es él. Entonces Dios juró por sí mismo y le dijo: yo voy a cumplir lo que yo te dije. No te desesperes, muchacho, estate tranquilo. Entonces, en ese sentido, el establecimiento de ese pacto era con él. Juan Calvino dice que Dios prueba con mayor severidad aquello que el corazón más aprecia. Escuche esto. Dios prueba con mayor severidad aquello que el corazón aprecia, para revelar si la fe descansa en lo que Dios ha regalado o en el que lo da. ¿Sabía usted eso? Nosotros le ponemos más fe a lo que Dios nos da que a Dios que lo da. Porque si se nos va a perder algo, se nos está perdiendo algo, o no estamos alcanzando algo, o si lo tenemos y no lo podemos conservar, nos ponemos locos y nos desvelamos. Sin embargo, Dios ha dicho que a quien tiene que poner su fe es en Él y no a las cosas que Él da. Todo lo que Dios da es bueno, no podemos negar eso. Pero nuestra fe no puede estar basada en las cosas que poseemos, porque pensamos poseer, sino en aquel que la da. Este pasaje no enseña crueldad divina, como muchos enseñan, especialmente la alta crítica que está contenida en aquella grupo de personas que son ateos. El ateísmo dice que Dios es cruel. Y por otro lado están aquellos que no creen en el Dios, no creen en el Dios manifestado en el Testamento, sino que creen en el Dios manifestado en el Nuevo Testamento, porque el Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento es cruel, es malvado, es malo para muchas de esas personas que no comprenden todo el contenido de las Escrituras, del por qué Dios hace las cosas. Dios no las hace por capricho, Dios no la hace para molestarlo a usted ni molestarme a mí. Dios la hace para su gloria y para el beneficio nuestro. No solo para su gloria, sino para el beneficio nuestro. Vamos a ver, versículo 1. Probó Dios a Abraham. La prueba como iniciativa es una soberanía de Dios. Es decir, Dios es quien decide a quién va a probar. Pero no solamente a quién va a probar, sino por qué lo va a probar. Algunas personas creen que Dios es un viejo, barbú, con el cabello blanco y una barba larga y una bata, sentado allá arriba, como que no haya que hacer. Y cuando él no haya que hacer, se pone a inventar. Déjame hacer esto, déjame hacer aquello. Dios no es ni barbú, ni viejo, ni tiene los cabellos blancos, ni tiene cana, ni tiene barba, ni tiene una bata. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene nada de eso. El verbo probar significa examinar. Y ese examinar lleva a hacerlo con un propósito. Cuando el salmista dice: examíname tú, oh Señor, él lo que le está diciendo al Señor es: pruébame. Es decir, busca ver qué hay dentro de mí, qué cosa hay dentro de mí. Examíname por todos los lados, pruébame y ve si hay algo que yo no estoy viendo, pero tú, como lo sabes, tú lo estás viendo, tú lo ves todo. No implica tentación. No, la prueba, ya dije ahorita, la prueba no son tentaciones.
La prueba es prueba y la tentación es otra cosa. Ahorita lo aclararemos un poquito más. Sino evaluación de la fidelidad. Otra vez, estamos diciendo que Dios no sabe quién es fiel y quién no lo es. Estamos diciendo con esto que Dios está viendo a ver si es verdad que tú le vas a obedecer o no le vas a obedecer. No. La prueba cumple un propósito al igual que la tentación. El propósito de la prueba es revelar lo que hay dentro de nosotros. ¿Para que Dios lo sepa? No, para que lo sepa yo y lo sepan los demás que están a mi alrededor. Desde el inicio del relato se afirma que la prueba procede de Dios, no es castigo. Ay, Dios mío, quítame esta prueba que me va a matar. Las pruebas no son castigos. La prueba tiene un propósito, ya dijimos, revelador. Por lo que Dios no prueba para aprender algo que Él no sabe. Es como nosotros que le decimos al Señor orando, Señor, ay mira, porque tú no sabes que yo estoy pasando por esto, por aquello. Ay Señor, mira fulano, es que tú no lo estás viendo, pero así no se puede orar, porque le estamos diciendo al Señor, o tú sabes, Señor, que yo estoy pasando, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo trabajo, no estoy enfermo, ¿y usted cree que Dios no sabe eso? Dios lo sabe. Así que nosotros creemos que cuando oramos así, le estamos informando a Dios, como Dios tiene tanta gente a quien escuchar, ¿verdad? Y todo el mundo hablando al mismo tiempo. Hay una película de Jim Carrey que se llama Todopoderoso, no sé quién la ha visto. En esa película de Todopoderoso, él le pide a Dios que le dé la oportunidad de ser Dios. Y en la película Dios le da la oportunidad de ser Dios. Y cuando llegue el momento de que él escuche un murmullo de gente hablando y se está poniendo loco. Porque todo el mundo está pidiendo una acción y él no haya qué hacer. Eso no le pasa a Dios no le pasa eso. Oiga, todo el mundo puede orar al mismo tiempo y Dios escucha al mismo tiempo cada una de esas oraciones sin que ninguna de esas oraciones interrumpa o interfiera con la oración del otro. ¿Por qué? Porque Dios es que todopoderoso. Y si Él lo puede todo, eso es una tontería para Él, en el sentido de que Él no pueda hacer. Así que cuando la prueba viene, va a revelar quién es usted. Para que Dios lo sepa, no. Para que lo sepa yo y para que lo sepan las demás personas que están a mi alrededor. Ellos se van a dar cuenta de qué yo estoy hecho. Si es verdad que yo soy cristiano, el verdadero cristiano no se prueba con bendiciones, ni con escasez tampoco. Pero si vamos a hacer algo, el verdadero cristiano, ¿sabe dónde que se prueba? No es en la escasez, es en la abundancia. Ahí es que se prueba el verdadero cristiano. Porque cuando usted no tiene nada, ¿qué usted hace? Y cuando usted tiene, ¿qué hace? Se olvida de que Dios está ahí. ¿Usted quiere ver una persona que se olvide de Dios rápidamente? Cuando no tiene nada y con algo. Pero hermano, es tan así que cuando una persona tiene algo, no tiene nada y es pobrecito y vive en el barrio, ¿sabe qué hace? Si consigue algo, se va del barrio, se olvida de la gente del barrio, se olvida de lo que comían con él en el mismo plato y con la misma cuchara, bebían en el mismo vaso, ya él no quiere ni comer en el mismo plato. Mire, eso es antiético, eso es antihigiénico, beber en el mismo vaso, sí, pero antes se pegaba hasta de la llave directa y ahora no. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, en estos 40 años en el desierto, para afligirte. Escuche bien, Dios mete al pueblo en el desierto y Moisés en el libro de Deuteronomio se lo está recordando a ese pueblo joven que sale 40 años después. Recuerden que los que entraron no fueron los mismos que salieron. Todos los que tenían
edad de 40 años hacia arriba murieron todos, excepto Josué y Caleb. Los niños no. Esos niños crecieron y se convirtieron en adultos. Entonces Dios les está recordando a esos que salieron de ahí, le dice, y te recordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para traerte para Risor, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pero que lo supiera quien dio, para ver si ellos mismos sabían eso, para qué habían pasado por el desierto. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando en el Nuevo Testamento Pedro y Pablo hablan acerca de que las pruebas son necesarias y que en el fuego el oro resulta beneficioso, eso viene de ahí, hermano. No es un concepto nuevo en el Nuevo Testamento. Ya lo había dicho más atrás Job, cuando dice, mas él conoce mi camino, me probará, es decir, me examinará y saldré de allí cuando él me examine como el oro. ¿Cómo sale el oro? Una vez que se ha metido en el fuego. Sale limpio, brilloso, sale puro, sale deseado. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de la vida. La prueba es un medio por el cual Dios verifica la fe del creyente. ¿Alguien quiere tener el evangelio una fe firme y pura? Necesita ser probado. Si no es probado, entonces su fe no se purifica o no se fortalece. Es por ello que reitero que la Biblia dice que es necesario que lleguemos al reino de los cielos por medio de las pruebas. Sin prueba no hay firmeza ni purificación, tampoco hay gloria. 2. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Génesis 22:2. La intensidad de la prueba y el objeto de la fe. La triple descripción no es redundante, sino deliberada de Dios cuando señala la relación tu hijo. Es una relación entre padre e hijo. Ese es tu hijo, tú sabes que ese es tu hijo, ¿verdad? Tú no puedes negarlo, que a quien yo te estoy pidiendo es a tu hijo. Pero le dice algo mucho más importante. Tu único hijo. Espérese, pero no que Abraham tenía otro hijo, que es Ismael. ¿Y por qué Dios le dice tu único hijo? Oye, pero Anthony, está en la cosa. Está en la cosa, porque Isaac es el único hijo de la promesa. Ismael no es hijo de la promesa. Por eso es que Dios le dice a Abraham, tu hijo, tu único. Ese, no Ismael, no ese, tú. Por si acaso, eso es caso, a Abraham les voy a preguntar, ¿cuál es? Porque yo tengo, ¿será este o aquel? No le la clara y dice, no, ese es tu único hijo. Ese que yo te dije que era el hijo de la promesa, el hijo del pacto, mejor dicho. El hijo del pacto, ese. El efecto, se lo pone más grande. ¿Amaba Dios a Ismael? Sí, pero ¿lo amaba como amaba Isaac? No. ¿Por qué? Recordemos que entre padres los amores de hijos son diferentes. Se muestran diferentes, aunque sea el mismo amor. Pero en este caso, ese hijo que ama, a quien ama, es el hijo del cual va a salir ese pueblo que Dios le había dicho que iba a salir. Además, ese hijo que Dios le había metido a Abraham era el hijo que Abraham y Sara durante 25 años habían estado buscando, pero que luego llegó. Entonces la prueba toca el punto donde la fe puede confundirse con idolatría. No, Señor, no. Abraham pudo haber replicado y decirle al Señor, no, Señor, porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Duro 25 años esperando que tú me des muchacho.
Y de buenas a primeras, después que ya yo me he encariñado con el muchacho, porque quizás si tú me lo pides recién nacido, bueno, vamos a no decir nada. Pero ahora, señor, ahora, de que el muchacho está grande y que yo estoy ya más viejo, porque si tenía 100 años y Isaac tenía, si tenía 100 años cuando lo tuvo, y Isaac tenía entre 14, 15, 16 años, 18, qué sé yo, por ahí, no llegaba a los 20. Ya Abraham tenía alrededor de 115 años, es decir, lo que tenía Isaac de vivo, se le agregaba los 100 años de Abraham, y ya en vez de ser más joven y estar más fuerte, era más viejo. Aunque Abraham después de Isaac, después que Sara murió, Abraham tuvo creo que 3 o 4 muchachos más. Sí, porque el problema no estaba en Abraham, el problema estaba en Sara. Ahora, todos esos muchachos no estaban para Dios, el que contaba era Isaac. Entonces, la prueba toca el punto de la fe y que no debe confundirse con idolatría. Hermanos, idolatrar a alguien y hacerlo por desconocimiento y solo porque solo porque así no, así no. Sino que la promesa está por encima del Dios que promete. Es decir, reitero, la promesa se pone por encima del Dios que promete. Es decir, lo que Dios pide, lo que Dios ha dicho que hará, estaba por encima de lo que Dios incluso había prometido. ¿Por qué? Porque lo que Dios pide y te lo da, luego te lo pide a ti. Perdón, lo que tú pides y Dios te lo da, y luego te lo pide a ti, désenlo con seguridad. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te lo está pidiendo, es porque Él tiene algo mejor. Mejor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Que nosotros nos aferramos a lo que Él da y no lo queremos soltar por nada en la vida. Y Él lo está pidiendo. De hecho, a muchos de nosotros, Él nos está pidiendo mucho. El que da mucho también pide mucho. Entonces, si Dios te ha dado, Él también te está pidiendo. Pero nosotros queremos servir y seguir al Señor solo por lo que Él nos da y no por lo que nosotros tenemos que darle a Él. Es decir, el servicio que le tenemos que dar a Él. Martín Lutero escribe que la fe verdadera comienza donde la razón humana se rinde y confía únicamente en Dios. La fe de Abraham, y mira hermano, que Abraham había tenido fe, porque mire, decirle a Abraham, vete de aquí, sal de tu familia y vete a una tierra que en el camino yo te voy a decir dónde. Es como que usted me diga, hermano Juan, mire, vaya a buscar esto. Mire, yo le tengo tal cosa, vaya a buscarlo. Salga ahora mismo a buscarlo. Y en el camino yo le voy a decir a dónde ir. ¿Usted se atrevería a salir así? Es decir, si yo le digo eso a usted se atrevería a salir así. Si yo se lo digo, olvídese de Dios, estoy hablando de mí. Sí, es decir, que usted se atrevería a levantarse a la cama y decir, vaya a buscar tal cosa, y cuando usted vaya cogiendo, salga de ahí de su casa y salga a la calle. Y yo después, entonces yo no salgo así. No, a mí hay que decirme para dónde yo voy. De hecho, cuando yo tengo que salir cada día con mi esposa a resolver alguna cosa, desde que yo me monto en el vehículo, sentada ahí, yo le digo, bien, como a las mujeres les gusta brincar mucho, y dicen que van para un sitio y después se van para otro, entonces yo le pregunto, dime la ruta, ¿cuál es? ¿Para dónde vamos? Vamos a ir aquí a este lugar, luego vamos a ir allí y después vamos a ir acá. Entonces yo me programo, pero yo sé que ella me va a variar esa ruta, porque así que son ustedes las mujeres. Me la va a variar, porque en el camino salió 3 cosas y se va a antojar de 5. Y es posible que donde fue primero tengamos que volver otra vez por ahí. Entonces eso a veces uno como se molesta. Vamos a ver cuál hombre no se da cuando eso pasa. No se atreve a levantar la mano, hay problema después. Hay problema. Pero a Abraham Dios le dice, vete de tu tierra y de tu tela al lugar que yo. Pero no le dijo a Abraham para dónde iba.
Abraham agarró su motete, toda su gente, todo su criado, todo su ganado, su riqueza, y comenzó a caminar por ahí. Así fue, hermano. Esa es una de las razones por las que a Abraham se le llama el padre de la fe. Pero la razón fundamental que digo yo, que conecta la verdadera fe de Abraham con Dios y que la corona es esto que va a pasar aquí. Porque lo que se le está pidiendo a Abraham nunca nadie lo había pedido. Dios nunca se lo pidió a nadie. Nunca se lo pidió. Aunque era costumbre que los padres entregaran a sus hijos a los dioses paganos, era costumbre, pero los padres lo entregaban con algún beneficio. Sin embargo, Abraham no se le está ofreciendo beneficio, Abraham no se le está ofreciendo nada. Abraham simplemente se le pide, dame tu hijo, dámelo. Entonces sin pero, dámelo. No, Señor, dámelo. Pero Dios no tuvo que repetirle a Abraham 2 veces, dámelo. Sino que Abraham, yo estoy seguro que Abraham pensó, Abraham replicó, ¿y qué es lo que pasa aquí? Pero sabiendo él quién es Dios, que fue quien se lo dio, Abraham posiblemente pensó, bueno, yo no quiero, no me agrada la idea. Pero como yo sé que Dios es lo que es y que Él fue que me lo dio, a lo mejor Él me va a dar más hijos. Eso fue lo que, yo pienso que eso fue lo que Abraham pensó. Sin embargo, no es lo que pasa, porque en el plan de Dios no era lo que estaba, sino mostrar la fe que había en Abraham para que luego Abraham se convirtiera en lo que se conoce hoy como el padre de la fe. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Mateo 10:37. El que ama a padre, aquí viene. El que ama a padre o más que a mí, no es digno de mí. Aquí viene. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo la Biblia se conecta? Eso está conectado con lo que Dios le pidió a Abraham. Entonces Abraham demostró que era digno de Dios. Le mostró a Dios algo que Dios ya sabía, pero Abraham no lo había experimentado. Ve, Dios sabía que Abraham, pero Abraham no había experimentado esa experiencia de rendirse por completo a lo que Dios pedía, a su soberanía. No se había rendido todavía por completo, no lo sabía. Lamentaciones 3:31 al 32 dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios prueba si nuestra fe está centrada en Él o en los dones que recibimos de Él. Ahora yo pregunto, ¿dónde está la fe de cada uno de nosotros? ¿Sabe cómo se demuestra dónde está esa fe? En el día a día, en la manera como accionamos. Vamos a ver. Si mi fe está puesta en Dios, yo tengo que agradar a aquel en quien yo he estado. Si voy a agradar a aquel en quien yo he confiado, entonces yo no puedo anteponer absolutamente nada. Por eso cuando Jesús en Mateo 10:37 pone 2 cosas que son, considero yo, de las más importantes en la vida de una persona. ¿Cuáles son esas 2 cosas importantes en la vida de una persona? Papá y mamá o hijos. Eso, si Jesús hubiera dicho que había cosas más importantes que esa, entonces Jesús lo pone ahí, las menciona. Pero Él no mencionó ni carro, ni jipeta, ni casa, nada de eso. No mencionó trabajo, no mencionó nada. Mencionó lo más importante. Y dice, quien ama a estas personas más que a mí, a mamá o a papá o a hijos, no es digno de mí. Entonces, si decimos que amamos a Dios, entonces no podemos decir con la boca, yo creo en Dios,
a la confianza en el poder de Dios. Sometemos ese temor a hacer las cosas, porque humanamente no sabemos si nos van a salir mal, no sabemos si realmente Dios va a salir al encuentro con esa fe. Pero con todo y eso, sometemos ese temor a la obediencia de Dios y la confianza en su poder, de saber que Dios va a actuar, de que algo Dios va a hacer. Si es una prueba que viene directamente de Dios. Porque quiero decirle que hay pruebas que nosotros pasamos que no vienen de Dios. Hay pruebas que nosotros mismos las creamos. Y yo lo digo por experiencia propia. En mi vida pasó un evento que yo mismo lo preparé. Es como el refrán que dice por ahí. Es ilógico que alguien afile una cuchilla de una manera en la que no hemos confiado en Dios y nos lanzamos a una palabra que es un cliché que dice, yo me voy a ir a lo que Dios quiera. Es que Dios no funciona a lo que Él quiera. No es a lo que Dios quiera. Dios no trabaja así, hermano. Dios no trabaja a lo que Él quiera. Usted tampoco puede moverse a lo que Dios quiera. No, es que lo que Dios quiere es, si usted lo pone así, eso es al azar. Y Dios no trabaja al azar. Las cosas en Dios, sus propósitos están, como decíamos cuando yo era niño, que veía el Chapulín Colorado, están fríamente calculados. A Él no se le escapa absolutamente nada si está dentro de su propósito divino. Si no entra dentro de su propósito, por eso es que al final, cuando hacemos alguna acción y decimos que es una prueba, entonces al final no vemos la mano de Dios obrar como quisiéramos verlo. Ahora, si está dentro del plan y el propósito de Dios, entonces vamos a ver un resultado sumamente favorable. Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estamos hablando de Isaac. Romanos 4:20 al 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer, para hacer lo que había prometido. Es decir, Abraham se fue, y si Abraham pensó en algo en cuanto a la promesa y el pacto, fue la siguiente. ¿Qué es lo que quiere dejar aquí dicho el texto? Abraham pensó, bueno, si él lo está pidiendo, entonces él me va a levantar otro hijo, porque yo sé que él va a cumplir su promesa. Así que la promesa que él va a cumplir no depende de Isaac. ¿Sabía usted? La promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios de Abraham no dependía de Isaac, dependía de Dios. Por eso por eso el texto dice, reitero, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, él sabía que Dios iba a cumplir, sino que se fortaleció. Él dijo, yo me voy a fortalecer, no voy a tener miedo, no voy a dudar. Él va a cumplir su promesa, así que si él pide que le entregue a Isaac, yo se lo voy a entregar. Y ahí le dio gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién? Dios, para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué Dios había prometido? ¿Le había prometido a Abraham? ¿Qué le había prometido? Dijo, Sí. a Isaac. No, a Abraham. ¿Qué le había prometido? Una nación. Una nación grande. Abraham, el texto hebreo está diciendo que Abraham creía que Dios podía también, como poderoso, hacer todo lo que había prometido. Es decir, reitero, que la promesa de Dios no consistía en Isaac, sino en aquel que da la promesa. Eso fue lo que entendió Abraham. Por eso Abraham no tuvo temor ni duda. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque de buena a primera, nosotros no creemos lo más sabio y creemos que pues donde vamos bien, y que como lo estamos haciendo estamos bien. No, si usted lo está haciendo a su manera,
o como usted cree que así es que se debe de hacer, entonces usted no lo está haciendo a la manera de Dios. Y lo que está diciendo precisamente Proverbios 3:5 es esto: confía, es decir, fíjate, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, no te apoyes en tu propio razonamiento, en tus propias ideas, en tu propio pensar, en aquello que tú crees que así es que te va a salir. No, apóyate en la confianza que deviene de Dios, no en tu propia prudencia. La fe genuina se manifiesta en obediencia sostenida, aun cuando el camino no es claro. ¿Le ha dicho Dios a Abraham para dónde va? No, no le ha dicho. ¿Le ha dicho Dios a Abraham que va a levantar a otro Isaac? No, no se lo ha dicho. Sin embargo, esta fe se manifiesta en obediencia que es sostenida, porque muchas veces decimos yo tengo fe en Dios solo cuando Dios hace. Solo cuando Dios hace. Pero cuando estamos en el problema, esa fe como que está media rara. Porque por lo pronto, ¿qué es lo que nosotros hacemos cada vez que nosotros nos enfermamos, se enferma mamá, papá o hermano, quien sea? ¿Qué es lo que hacemos? Llamamos a Titi y Mundati. Mandamos por todos los grupos de WhatsApp. Oren, que mi hijo tiene esto o aquello. ¿Y sabe cómo es la oración que se pide? Para que Dios lo sane, para que Dios lo levante. Pero nunca oramos diciendo, oren para ver qué es lo que Dios va a hacer. Para saber qué es lo que Dios quiere. No pedimos así. Sino que, Señor, porque tú me diste, mi familia, tú dijiste, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Y cómo va a ser que mi muchacho se me esté enfermando y está casi a morirse? Entonces, ¿para qué me lo salvaste? O si no, una palabra aún mayor, ¿para qué me lo diste? Si tú sabías que me lo iba a quitar. Esa es la oración. Estaba viendo en estos días una muchacha en TikTok que era cristiana, y usted sabe que hay muchos profetas locos. Tranquilo, que no voy a echar entrar para allá. Muchos profetas locos y todo el mundo profetizando, y a ella le dijeron que Dios la había sanado, que se declarara sana, y en vez de ella sanar, empeoraba. ¿Sabe qué le pasó a ella? Ella ahora es atea. Ella no cree en Dios. Eso es una mentira, porque si la Biblia dice que Dios sana, ¿por qué a ella no la sana? Entonces ella no tiene por qué creerle a alguien que no cumple su promesa. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros oramos y pedimos algo y queremos que Dios lo haga y no entendemos cuál es el plan soberano de Dios, entonces nos vamos a debilitar, nos vamos a descarriar y vamos a renegar a Dios. Yo prefiero siempre, o mejor dicho, en los últimos años que he ido acercándome más a las Escrituras, prefiero orar por alguien que está enfermo, siempre diciendo, Señor, si tú quieres, oiga bien, si tú quieres sanarlo, sánalo. Es mi deseo, es mi oración, yo sé que tú lo puedes sanar. Yo sé que tú la puedes sanar, pero ese es si tú quieres. Y finalizo diciendo, haz tu voluntad. Ya, yo no tengo que hacer más nada, hermano. Ahora, si esa oración está dentro del propósito de Dios, entonces Dios lo hará. Pero ¿qué es lo que Dios hará? Dos cosas, o la sana o no la sana. No hay tres, o la sana o no la sana. Eso es lo que Dios va a hacer. Ahora, si la persona que está recibiendo la oración y está pasando por la adversidad, le enseñan que la misma prueba, aunque Dios no lo sane, sirven para salvarlo y purificarlo. Si enseñáramos eso, no tuviéramos todos estos problemas que tenemos hoy, de la gente corriendo atrás para que Dios lo sane. ¿Estoy yo diciendo que Dios no sana
o que no oremos por sanidad. Yo no estoy diciendo eso. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si vamos a orar, cada vez que oremos, siempre pidamos a Dios lo que queremos, pero digámosle, eso es si tú quieres y si es tu voluntad. No vamos a hacer como aquella famosa oración de Cristín de Clario, que dijo, orando por el cantante Julio Melgar, cuando dijo, Señor, sana a Julio Melgar, y no aceptamos un no por respuesta. Ay, santo, ay, santo. Sí, papá allá arriba. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, muchacho? Ay, santo. Esa es una oración irracional de alguien que no sabe quién es Dios y que nunca ha leído la Biblia. Porque una persona que nunca ha leído la Biblia, que no conoce a Dios, no se atreve a hacer una oración como esa. El que conoce a Dios de verdad no se atreve a hacer una oración como esa. Ahora, el que cree que lo conoce y cree que Dios está obligado a atender su oración y a dar lo que le pida, está muy equivocado. Porque a Dios, oiga bien, a Dios, mire, a Dios, nadie le tuerce el brazo. Nadie. Eso es duro, pero es así. Digo, es duro para el que no lo quiere entender, pero es así. Ahora conozco que temes a Dios. ¿Quién le dice eso? El ángel que se acerca le dice, ahora conozco que temes a Dios. Pero ese mismo ángel es Dios quien está hablando. La fe probada y vindicada por Dios. La expresión no implica ignorancia divina cuando dice, ahora conozco que temes a Dios. No es que Dios estaba conociendo, ahora sí es verdad que yo sé que Abraham me sirve y que Abraham confía en mí. No es eso lo que está diciendo. Sino confirmación pública ¿de qué? De que la prueba demuestra la autenticidad de la fe de Abraham. Esos criados que estaban alrededor de Abraham y la gente que luego sabría lo que Abraham iba a hacer, iban a quedar claramente convencidos de que Abraham confiaba en Dios. Hermano, y si una persona que confía en Dios tiene personas que le sigan, las personas que le sigan, que creen en el mismo Dios, van a ir confiados, porque sabe que el que lo guía y lo dirige está siendo guiado, dirigido y, oiga bien, y protegido por ese Dios al que sigue. Eso se demuestra que cuando Abraham decía, vámonos, ¿qué hacía la gente? Vámonos. Nos paramos aquí. Toda la gente que estaba con Abraham, que habían salido con Abraham de Ur de los Caldeos, eran idólatras. Abraham era un idólatra, vivía en lugares idólatras. Y toda esa gente que salió con Abraham, no le quedó más remedio que entregarse al Dios que Abraham servía. Porque había Dios probado su promesa. Pero Abraham había probado a la gente que estaba alrededor de él, que él tenía fe en ese Dios que lo había llamado, porque se lo había demostrado. La provisión del carnero, lo leímos en el texto. Cuando Abraham llega al lugar de ofrecer a Isaac, oiga bien, Isaac no sabe qué es lo que va a pasar. Isaac no sabe qué es lo que va a pasar. Isaac solamente obedeció a su papá que le dijo, vamos allí, como decimos nosotros, como decimos la gente que tiene el campo, vamos allí. ¿Para dónde, papá? No, vamos allí. Tú solamente sígueme y ya. Isaac, como joven obediente, se puso su ropa y salió atrás de su papá. Abraham sí sabía lo que iba, pero Isaac no sabía. Isaac iba como un cordero inocente para ser crucificado. Yo pregunto, ¿cómo fue Cristo la cruz del Calvario? Inocente, porque no había ningún tipo de culpa que se le pudiera adjudicar a Cristo como para que Él mereciera el cruento sacrificio que iba a sufrir. No había nada. Buscaron pruebas para señalarle y no había nada. Entonces, Isaac
es un tipo de Cristo. Ya lo habíamos dicho más adelante. Cuando Isaac ve que Abraham está preparando el cordero, perdón, la piedra, y tiene la leña ya, ahí está el altar, ya todo está listo. La pregunta no se hace esperar. Pero papi, ¿y dónde está el corderito? Que no lo veo. ¿Dónde está? Yo no veo nada. Yo estoy viendo que vinimos a sacrificar, pues yo no veo nada aquí. ¿Y la respuesta de Abraham cuál es? El Señor lo proveerá. Dios proveerá. Aleluya. Abraham estaba seguro que Dios iba a proveer. Que Dios iba a proveer de cualquier manera. Que su promesa no se iba a quedar sin cumplir. Eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente, hermanos. No se apegue a nada de esta tierra. Sí, cuide lo que tiene. Valore lo que tiene. O esfuércese por tener algo. Pero no se apegue a nada de eso. Porque cuando todo acaba, lo único que queda es Dios. Y si usted pierde lo que tiene y también pierde a Dios, no le queda nada. No le queda nada. Entonces es mejor entregarlo todo al Señor o por la causa del Señor. Porque el Señor es Jehová Jireh. Amén. Él va a proveer siempre. Siempre que le seamos fieles al Señor y estemos caminando en sus propósitos eternos, no importa qué perdamos. Si lo perdemos, Jehová siempre proveerá. Jehová Jireh revela que la prueba culmina en adoración y reverencia del carácter de Dios. Ya Abraham estaba adorando al Señor. Cuando Abraham dice, Jehová proveerá, él está dándole gracias a Dios porque sabe que Dios algo hará. Que eso no se va a quedar así. Que Él va a hacer algo. Juan Calvino afirma que Dios confirma la fe de su siervo para su edificación y para testimonio de otros. Yo he dicho siempre, si usted va a predicar, no predique de su testimonio, predique de la palabra. Pero si tiene algún testimonio que sea breve y conciso y rápido, délo, porque sirve para la edificación de otros. Ahora, no cualquier cosa, porque nosotros a veces le llamamos testimonio a cualquier cosa. Un testimonio. Venga, hermano. Que yo anoche me sentía que no podía dormir, me senté en la cama, miré para todos lados, me puse la chancleta y después que me iba a parar me di cuenta que había una izquierda y una derecha, me la puse contraria y después entonces que me levanté me devolví porque me di cuenta que estaba haciendo frío, me puse una sábana. Dígame usted qué es eso. ¿Qué testimonio es eso? No, hombre, no. Hermano, mire, yo no pude dormir anoche. Me levanté porque tenía un dolor fuerte. Me tiré de rodillas, oré y le dije al Señor, haz algo, porque no resisto este dolor. Y al instante que yo oré, sentí alivio y me sentí como nuevo. Y volví y me acosté y dormí como un bebé. Punto. Gloria a Dios, porque Dios atiende nuestras oraciones. No deje de orar. Pero no, que yo me comí un plátano Y me cayó mal. Me cayó mal y qué sé yo qué. Santiago 2, 21 al 22 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por medio de las obras? 1 de Samuel 16, 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está por aquí afuera, lo que ve sus ojos, pero Jehová mira lo que hay en el corazón. Aleluya. No se aprovechen de decir las mujeres o los hombres, voy a andar como quiera porque Jehová lo que mira el corazón. Eso no lo está diciendo. No se trata de eso. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Quién no escatimó a su propio hijo? Dios.
De la misma manera que Abraham no lo escatimó tampoco, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no notará también con él todas las cosas? Santo, aleluya. También eso. Santo. Conclusión. Génesis 22 nos enseña que la prueba precede de la soberanía de Dios. Procede de la soberanía de Dios. Toca lo más valioso del corazón. No bagatela, sino lo que más te duela. A lo que más tú amas, lo que más atesora, lo que más añora. Revela una fe obediente. Culmina en la provisión y la gloria de Dios. Dios nunca deja por el suelo aquello que Él ha comenzado a hacer, aunque te quite en el camino lo que te da. Dios nunca dejará de cumplir su propósito. La prueba no destruye la fe verdadera, sino que la confirma y la madura. Que Dios le bendiga. Amén.